Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de marzo, ya casi terminando el mes, año 2019, una mañanera más. Como todos los días, Jaime Guerrero, que ahora no le ha ido muy bien en los videos, pero bueno, los saludamos con afecto. Y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros Miguel González Compeán. Lo mejor que me ha traído la 4T. Eso fue muy rudo. No sé si ese es un cumplido. No sé si es un cumplido, pues no sé, una graciosa reconocimiento. Exacto. Muchas gracias. Miguel González Compeán, abogado, maestro de la UNAM, consultor, analista. Gracias, Miguel, que estás con nosotros. A tus órdenes, Terry. A ver, Jaime. Pues de todos los temas que trató hoy, 28 de marzo, el presidente en la mañanera, habló del cambio constitucional que ayer hiciera el Senado a los artículos 108 y 111 para ampliar los causales para juzgar al presidente de la República. Hizo una larga perorata, me parece que llena de cosas, una lectura muy personal, que seguramente los expertos en derecho, qué bueno que está aquí Miguel, van a decir que hay trampas ocultas sobre el asunto. Habló también sobre el conflicto de la CENTE, habló, y creo que este es un tema muy interesante, del tuit que mandara Donald Trump, diciendo que muchas palabras con México, pero que México no hacía nada para frenar la migración. Habló de las ternas de la Comisión Reguladora de Energía, y por supuesto le volvieron a preguntar sobre la carta. Okay. Sí, ha llegado una carta, como diría Violeta Parra. Pues esos son los temas, así que ¿cómo la ven? Bueno, déjame decirte rápidamente, en efecto hay una trampa en la manera en la que está fraseando la reforma que se aprobó ayer en el Senado. Lo que hizo la legislatura es ampliar los delitos bajo los cuales el presidente puede ser juzgado. Antes eran solamente traición a la patria y delitos graves. Lo que son delitos graves son, pues, no sé, secuestro, asesinato, homicidio, etcétera, ¿no? Y lo que hizo la Cámara fue ampliarlos a delitos electorales y a corrupción. Las dos cosas son muy difíciles de aprobar, como ustedes saben. Y para efectos prácticos sigue prevaleciendo la idea de que para quitarle el fuero al presidente, 2/3 partes de la Cámara deben estar de acuerdo. Pero además déjame complementarlo. Ahora no solamente es una Cámara la que hace, sino las dos. Las dos. Lo que hace el trámite francamente imposible de lograr. Como por cierto se ha visto en Estados Unidos 20 veces, o sea, como las dos cámaras están ahí, entonces es prácticamente imposible. Claro. Así que la lectura de Andrés Manuel pues es una lectura chueca, porque en realidad no solo facciosa, yo diría que tramposísima, porque en el fondo lo que acaba de suceder es que lo acaban de fortalecer aún más con un fuero mucho más fortalecido que el que había antes, y eso pues es una pena y es un vil y burdo engaño que yo creo que la gente debe conocer. En fin, ese sería mi primer comentario. Sí, porque ha sido, digamos, en la comentocracia, en el círculo rojo, todo esto ha sido festejado todavía, yo creo que sin meterse bien a leer el asunto. O sea, como, qué maravilla, al fin le quitaron el fuero, al fin, no. Pues con muchos asegúnes, ¿no? O sea, sí, está muy blindado. Es muy difícil que tú le demuestres al presidente que el acto de corrupción que se hizo en Guanajuato o en cualquier área, él sabía. O sea, imposible casi. Bueno, yo sí quisiera seguir, con Miguel, pues el tema es muy jurídico y qué bueno que nos lo explicas como abogado, pero yo sí quisiera seguir con el tema de la coordinadora. O sea, realmente... ¿Me permites un comentario sobre este tema? Claro. Nada más para terminar. Sí. Hoy el presidente vuelve a decir que la reforma de 1994, que quitó una serie de delitos calificados como graves, ¿sí? Él dice que pues, fue una reforma cómplice, ¿sí? Que fue una reforma pues, de los conservadores, de los neoliberales, para protegerse. Pero hay que decirle a la gente que eso no es cierto. O sea, en una democracia bien constituida, solo se deben considerar, esa es como la lógica de esto, solo se deben considerar delitos graves aquellos que ponen en riesgo la vida de personas, es decir, el homicidio, ese tipo. ¿Por qué
porque lo que está pasando ahora, si se califica la corrupción como delitos graves, basta la acusación para que estés en la cárcel. Claro. O sea, eso se consideró en Estados Unidos, en Francia, como violatorio a los derechos humanos. O sea, alguien te acusa de corrupción o de delitos electorales y ya. Y estás en la cárcel. Como es un delito grave, así, estás en no la hay cárcel. presunción de inocencia. Y puedes pasar meses o años en la cárcel, ¿sí? Hasta que tú demuestres, porque además tendrías tú que demostrar que eres inocente. Pero el presidente nos está vendiendo una reforma que me parece una reforma infame, ¿sí? Como oro, y no es oro. Lo más preciado para los ciudadanos y ciudadanas es la libertad. Entonces, que ante la sospecha te metan a la cárcel, me parece francamente violatorio de los derechos humanos. Oye, y a ver, tú como abogado, maestro de la UNAM, en fin, ¿los abogados pueden hacer algo, pueden protestar por lo menos por esto que explica Jaime, o hay algo que se pueda hacer? Sí, en la Facultad de Derecho tenemos con el exministro José Ramón Cosío y el secretario general de la UNAM y el director de la facultad un grupo que se llama un seminario permanente sobre cultura de la legalidad. Y en muchos sentidos, cada vez que nos reunimos o cada vez que ha habido uno, se discuten estas cosas. De hecho, la facultad, como él lo dijo en su informe, en su tercer informe, el director de la facultad, está instituida de cierta manera a través de sus canales como una voz crítica respecto de las reformas legales que se están haciendo. Ahora, tampoco le queremos mover mucho al badajo de la campana porque como sabes, hay varias agresiones todavía contra la UNAM y contra los institutos educativos, en recortes de presupuesto, en querer quitarle la autonomía, o sea, hay una andanada brutal desde el gobierno federal en contra de las universidades. Entonces estamos esperando a que se nos garantice nuestra autonomía y nuestras cosas básicas. Se les olvidó poner la palabra. No, bueno, pues, o sea, digo, es que date cuenta, es que ya están grandes. Pues, o sea, es el Alzheimer, así como a mí se me olvida el día, pues a ellos se les olvidó la palabra. La autonomía. No, es toda una fracción, la séptima fracción del tercero constitucional. Entonces, es una pena. Entonces, nosotros hemos sido, sí, críticos, pero prudentes, en la medida en la que estamos esperando que se resuelvan algunas cosas, y hay que decirlo así con toda claridad, pues estamos bajo traemos la guadaña encima, entonces estamos tratando después de eso, seguramente podremos empezar a hacer cosas, pero eso me lleva a Tere, a lo mejor nosotros tres deberíamos hacer una propuesta formal ante la Facultad de Derecho y empezar a abrir un seminario, por ejemplo, o abrir una mesa redonda sobre las recientes reformas, cuando termine el periodo de esta Cámara, o sea, este periodo legislativo, en abril, mayo, por ejemplo, podríamos estar haciendo un foro con nosotros tres, podríamos iniciarlo y a lo mejor nos va bien. Claro. ¿Cómo ves? Nosotros cualquier cosa que sea a favor del respeto de la ley, y por eso es que a mí me angustia tanto el tema de la coordinadora. Adelante, cada vez que oigo spots en el radio, anuncios, pues diciendo, sí, seguro todos los han oído, nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley, yo digo, con excepción de la coordinadora. Deberían de ponerlo como, digamos, la coda del artículo, del anuncio. En letra chica, ¿no? En letra chica, sí, tendría que decir, salvo la coordinadora, porque ayer fue verdaderamente espeluznante cómo la policía, de plano, estando ahí, decide retirarse para que los señores ahí sigan. O sea, no hay el menor respeto al poder legislativo. O sea, el poder legislativo está tomado literalmente, pero no solamente por otro poder, está tomado por la coordinadora. Porque aparte, fíjense nada más lo que escuché, que sí me dio, pues realmente me dio tristeza y miedo. Entrevistan a Mario Delgado. Y entonces, ya saben ustedes que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Entrevistan a Mario Delgado y le dicen, oiga, ¿y ya está usted buscando una sede alterna? El presidente dijo que no quería que hubiera una sede alterna, pero ¿ustedes qué piensan? No, nosotros no estamos buscando ninguna sede alterna. O sea, ni siquiera un atisbo de somos otro poder.
estamos evaluándolo, entendemos lo que dice el presidente, pero pues nosotros somos el poder legislativo, no podemos estar tomados, ¿verdad?, por la coordinadora. No, se asume ya, Mario Delgado, como realmente pues dependiente de las decisiones. Sí. Incluso Porfirio ya mandó hasta el 2 de abril la sesión. Bueno, sí. Eso tiene sus problemas, eso, ¿eh? Para empezar, porque te voy a decir qué tamaño es el problema. El problema es que si 3 sesiones seguidas no sesiona la Cámara, entonces tiene que haber una reconvención o una pedida de la otra Cámara pidiendo explicaciones. Y si no las dan, entonces todas las leyes que empiecen a salir de ahí ya no sirven, porque para que una ley tenga validez tiene que hacerse conforme a una serie de reglas que están estipuladas en los reglamentos y en la ley interna del Congreso. Entonces cualquiera podría ampararse contra lo que emitiera una Cámara que ha perdido legitimidad porque ha fallado a la ley. Entonces no es una cosa menor, o sea, no solamente lo que tú dices, es también esto otro. Y yo añadiría con toda claridad, o sea, no solamente tenemos un problema de falta de ejercicio del derecho y en ese ámbito, o sea, el crimen se ha disparado en todas las ciudades. El homicidio ha crecido exponencialmente en las ciudades más delicadas. Así que estamos ante una crisis muy seria, digamos, en lo que corresponde al ejercicio del derecho y el ejercicio de la Sí, pero yo creo que el problema está interconstruido, porque hay 40 diputados de la fracción de Morena que vienen de la coordinadora. Entonces el presidente, yo creo que está en una situación, me pongo en sus zapatos, muy complicada, porque no puede apretar, digamos, en cuanto a las demandas de la coordinadora. ¿Y por qué? Pues porque son 40 votos que él ahorita necesita para poder sacar sus otras reformas. Déjame decirte, no tiene tal presión, yo creo, porque ayer cuando la Comisión de Educación aprobó la reforma educativa, los que eran de la CENTE pues votaron en contra, la gente del PT votó en contra. Está dividida y se aprobó con el voto del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social y del Partido Verde y el resto de Morena. Entonces realmente fue una mayoría muy cómoda, como se prevé. O sea, en este momento López Obrador no está preocupado por los votos para sacar su reforma educativa. Para empezar, porque los priistas y los panistas dicen, se parece tanto a la vieja reforma que no hay problema con esta reforma. Digo, para ser honestos. Entonces, en esa parte, el presidente no está preocupado. Como tú dices, está preocupado afuera. ¿Por qué? Y hoy me parece que hoy les mandó un mensaje a la CENTE. O sea, el presidente dice hoy, ya le dio instrucciones a Esteban Moctezuma que todo lo que afecte a los maestros se quite de la reforma. Y tú dices, bueno, bueno, entonces les está dando el visto bueno, le está dando carta blanca, pero no, porque de regreso les dice, yo no soy igual que los anteriores, no voy a permitir ni venta de plazas, ni tráfico con la nómina, ¿sí?, ni ninguna corrupción, y no acepto presiones de conservadores disfrazados de izquierda. O sea, bueno, por un lado les dice yo no soy igual que los anteriores y todo lo que ustedes pero por otro lado de nuevo, esta es la segunda vez que el presidente le señala a este grupo de la CENTE, ¿sí?, le advierte a este grupo de la CENTE. Hoy en la tarde Esteban Moctezuma y supongo que Mario Delgado se reunirán de nuevo con este sector de la CENTE. ¿Qué va a pasar? Pues ayer hablamos un poco fuera de cámara de cuáles son los escenarios, ¿no?, de esto. Miguel, ¿querías decir algo? No, yo creo que mejor debíamos tocar el tema de la carta, porque le gusta mucho a No, mira. O sea, yo creo que... Déjenme sacar el hacha. Déjenme decirles una cosa. Yo creo que no da para mucho esto de la CENTE. La realidad es que, o sea, hay un clamor general
para que la educación en México sea una cosa mejor. Está entendido en la sociedad, según algunas encuestas, que lo que hace la gente es contrario a una buena educación. O sea, así, hablando en términos genéricos, más allá de detalles. Entonces el presidente, que nomás anda persiguiendo las encuestas a ver dónde le va mejor, ya entendió que no va a prosperar. O sea, que aunque que cumpliéndole a ese grupo no hay manera de justificarlo ante el público en general. Y eso es lo que yo creo que va a Pero estar no lo va a sucediendo. justificar porque va contra su naturaleza. Además, Sí, pero ahí pueden quedarse. O sea, nadie los toca ni con el pétalo de una rosa. O sea, ahí están los señores, pueden hacer lo que les dé la gana, hay instrucciones de no tocarlo. Bueno, y yo nomás digo, ¿y quién defiende a los niños, Los niños de Pues sí, México, pues sí. pobrecitos, de veras, estamos generando pues un futuro realmente muy mediocre, porque los niños de México no estudian, dependen de este tipo de personas, esos son los así maestros. es. ¡Qué vergüenza! No puede ser. Y luego que por qué no tenemos buenas calificaciones en PISA o en las Son pruebas antiguas... neoliberales. Son pruebas neoliberales, sí, lo sé, conservadoras y fifís, fifís. sí, pero ¿por qué a los niños mexicanos les tiene que ir tan mal por un grupo, ¿verdad?, que tiene secuestrada la educación en Pues el sí. país? Bueno, yo terminaría mi comentario con un tema muy rápido. La carta. Yo no había visto a un presidente mexicano tan, perdón la expresión, no sé cómo decirlo de otra Sí, manera, entregado. tan entregado a un presidente de los Estados Unidos. No había visto uno así. O sea, truena el Twitter de Trump y el presidente dice, es legítima su preocupación, estoy de acuerdo, y ya dio instrucciones de que se suspendan las visas humanitarias. Ya empezó a decir la secretaria de Gobernación ayer que la caravana maestra que viene trae grupos criminales, como dice Estados Unidos. O sea, perdón, pero pues está enseñando lochones muy fuerte en ese tema. No lo digo solamente yo, y con eso concluyo. yo creo que Jaime tiene razón. Es paradójico cómo nosotros siempre vivimos después del siglo XIX definiendo nuestra vida pública interna y externa en términos de la relación que teníamos con Estados Unidos, a veces de una gran oposición, a veces más cercanos. Después del Telecán, digamos, eso se le dio la vuelta por completo, tomamos la decisión de que íbamos a ser socios, pero solo eso, socios, no como subordinados. Y esa es la parte en donde yo creo que el presidente está cometiendo un error, porque por lo menos debería mostrar alguna seriedad. O sea, sí, su posición es legítima, pero nosotros no la aceptamos porque aquí hay libertades y etcétera, etcétera. Y no, eso no ha sucedido. Bueno, pues ya nos colgamos tantito. Miguel González Compeán. Y si pelea, pues, ¿qué Y es sin eso? pelea. No, bueno, Miguel, muchas gracias. Miguel González Compeán, Jaime, Hasta luego. gracias, bye. Dios.